¿Qué están haciendo, boludo? Que no veo. Está sacando capturas de pantalla de las cámaras en primer plano y... Bueno. Se viene. Quiero ver, compartir también. Se viene. Las Se mías no. vienen los segundos memes de la segunda Se van quincena, a chiquis. viralizar. Bueno, dale, Nico. Bueno, largamos, muchachos. Bueno. Vamos a hablar un poco del uso seguro de medios de contraste. Como para arrancar, nosotros, como residentes de primer año, nos corresponde familiarizarnos con la realización de procedimientos médicos que están relacionados con los medios de contraste. Por lo tanto, es pertinente conocer qué son, cuáles son, para qué sirven y también tener en cuenta qué adversidades nos podemos enfrentar al hacer estos procedimientos. Hablando un poquito de... A ver si puedo pasar, ahí está. Un poquito de teoría, el medio de contraste es una sustancia que se utiliza con fines diagnósticos para representar visualmente lo que serían estructuras y órganos, y también para poner de manifiesto cavidades o procesos funcionales del organismo. Según el artículo la mitad de todas las resonancias y tomografías que se realizan cada año utilizan algún agente de contraste intravenoso. Lo ideal es que los agentes de contraste que se inyectan se eliminen del cuerpo sin generar ningún efecto adicional en el paciente. Bueno, más allá de que eso es la intención ideal, no se está exento de riesgos de que ocurra algún efecto adverso, ¿sí? Que puede ser desde alguna reacción fisiológica leve, de tipo alérgico, hasta incluso algún evento raro, pero que sea grave y potencialmente mortal. Lo ideal nosotros como médicos especialistas es identificar a los pacientes que tienen una probabilidad de experimentar algún efecto adverso, ¿sí? Con estos medios de contraste, y que cuando surja un evento adverso, lo podamos reconocer qué tipo de reacción están experimentando y cuál sería el tratamiento oportuno y el rápido y oportuno, digamos, sobre todo si es un paciente crítico. Dentro de los estudios, por lo menos que nosotros en estas 3-4 semanas que llevamos, son los que fuimos viendo, como para dar un ejemplo, son estos. El seriado esófago-gastroduodenal, una videodeglución, colon por enema, la cisto-uretro y la histerosalpingografía. Esos son los que por lo menos fuimos viendo, y además de eso, como para dar un ejemplo, la colangiografía y la arteriografía también sería un estudio contrastado. Bueno, esto lo sabemos, las vías de administración: oral, rectal, vaginal, endovenosa. Y los medios de contraste los podemos clasificar como positivos y negativos. Los positivos son aquellos que su densidad disminuye la absorción de los rayos X, y los negativos aumentan la absorción de rayos X. Por ejemplo, los negativos generalmente son los gases, por ejemplo el aire, y dentro de los positivos tenemos gadolinio, yodo y bario. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Yodados. Los agentes de contraste yodados los podemos clasificar según su osmolaridad, su ionicidad y su número de anillos de benceno. Dentro de los iónicos y los no iónicos, se considera que los no iónicos producen menos reacciones adversas, y según la osmolaridad, generalmente los isosmolares o los de baja osmolaridad también producen menos reacciones que los de alta osmolaridad, y son los que generalmente se utilizan en inyecciones endovenosas. En cuanto a los agentes basados en gadolinio, también los podemos clasificar en iónicos, no iónicos, según su ligando quelante, en macrocíclico y lineal,
y según la farmacocinética, como extracelular y órgano específico. Tanto los iónicos como los no iónicos se consideran seguros para realizar inyecciones intravasculares. Y dentro de esto, de los agentes gadolínicos, la incidencia de reacciones adversas es muy baja. Se dice que ocurre una vez cada aproximadamente 40.000 inyecciones. Después, teniendo en cuenta los agentes de contraste entéricos, tenemos el sulfato de bario, que creo que es el que más vimos hasta ahora, que es el que se prefiere para el tracto gastrointestinal, y que generalmente si se produce alguna reacción adversa, es rara, es casi siempre leve y en general no requiere tratamiento. La complicación más grave es la fuga del material en el mediastino o el peritoneo, que estaríamos hablando de una mediastinitis o de una peritonitis. Y en el caso de aspiración, o sea, de pasaje del material a vía aérea, cuando se producen grandes volúmenes de aspiración de este material, se puede provocar una neumonía o incluso una dificultad respiratoria aguda. Se considera que en general, ahí está, los pacientes que se sospecha que tienen alguna perforación intestinal, o los que se utiliza para confirmar la posición de algún tubo de alimentación, como un botón gástrico, por ejemplo, o previo a un procedimiento endoscópico, se debe evitar el uso del bario y se debe usar algún medio de contraste hidrosoluble con yodo. Bueno, esto en general, al tracto gastrointestinal se absorbe muy poco, generalmente solo un 1, un 2%, pero incluso esta poca absorción puede precipitar alguna reacción de tipo anafiláctica, dosis independiente. Y este riesgo aumenta en pacientes que tienen inflamación o alguna infección en la mucosa, y aumenta sobre todo en pacientes que ya han tenido antes alguna reacción a medios de contraste intravasculares o que tienen alguna enfermedad inflamatoria intestinal, porque esto hace que la protección mucosa esté reducida. Bueno, en cuanto a los medios hidrosolubles de yodo, los pacientes que tienen mayor riesgo de aspiración, generalmente, bueno, como decíamos al principio, se usan agentes ISO o de baja osmolaridad, y los de alta osmolaridad tienen mayor riesgo de producir un edema de pulmón. Bueno. Perfil del paciente, preparación. Al realizar un estudio contrastado hay que evaluar principalmente si es un beneficio realizarle este examen, si va a ser de ayuda para llegar a un diagnóstico o para confirmar alguna indicación clínica, y si hay alguna alternativa que proporcionaría la misma o alguna mejor información. Bueno, legalmente no hace falta, al realizar un estudio contrastado, no hace falta hacerle firmar al paciente un consentimiento, porque generalmente se considera seguro, pero hay algunas partes en el mundo que sí, que es necesario hacerlo. Algunos factores a tener en cuenta para considerar un paciente que tenga mayor riesgo a generar alguna reacción adversa, es que haya tenido alguna reacción previa a un contraste iodado, o que tenga antecedente de alergias o reacción severa, ya sea algún medicamento o alguna comida, y que tenga un historial de asma, broncoespasmo, atopía o alguna enfermedad renal o cardíaca.
el rango de edad menor a 5 o mayor de 60 años también hay que tenerlo en cuenta. Los pacientes estos que tuvieron alguna atopía o que sufren asma o tienen antecedentes de urticaria, son propensos de 3 a 6 veces más de hacer una reacción alérgica. Bueno, generalmente se tienen en cuenta pruebas para valorar la función renal, que es una prueba de rutina de la creatinina, que no se realiza a todos los pacientes, sino a algunos, y bueno, ahí en esa tabla se los resume un poco. Sí, acá nosotros le pedimos todo la creatinina, es como para no tener que andar Sí. diciendo sí, que no, le pedimos todo creatinina y le calculamos el filtrado renal y con eso valoramos si le podemos dar yodo o gadolinium. Perfecto. Bueno, Nosotros no darle, pero es correcto que no habría que gastar dinero sí, en hacer el laboratorio. Hay gente, ponerle a alguien no tiene antecedentes, 20 años, no hace falta pedirlo. claro. Bien, bueno. Claro, y esto, la prueba de creatinina se le hace siempre a todos los pacientes que van a necesitar contraste endovenoso. Si es por Bien. otra vía, no se les solicita obligatoriamente. Perfecto. No hace falta. Y lo que dijo Nacho de la tasa de filtrado glomerular, se considera que es un indicador más confiable sobre la función renal porque también aporta datos según la edad, el sexo y la raza del paciente. Pero bueno, para que ustedes sepan que acá en Conci le pedimos todo creatinina, por las dudas. Bien, perfecto. Pero tenemos que saber que lo correcto no sería pedirle a todos. Muchas veces lo correcto no es lo que se hace, por cuestiones más simplistas, digamos, pero está bueno saber que si uno va a tener su propio centro y no quiere gastar plata, puede hacer eso, ¿no? Bien, y cuando le solicitan un estudio de esto de creatinina, ¿con cuánto tiempo de anticipación se lo piden? Y generalmente que trate de ser del último mes. Bien. Pero bueno, por ahí, qué sé yo, hemos hecho un montón de estudios en pacientes jóvenes, no tienen creatinina y lo mandamos igual, digamos. Bien, perfecto. Bueno, sí, acá dice que lo ideal es de entre 4 y 6 semanas previas al estudio a hacerse el dosaje. Bueno, otro factor a tener en cuenta es que hay un mito en cuanto a la alergia a los mariscos y a la realización de estudios contrastados, que bueno, en esta parte del mundo no es tanto porque no estamos en una región donde se consuma tanto mariscos, pero en otros lugares del mundo como España, Chile, alguna zona costera o mediterránea, se piensa mucho que una persona que tiene alergia a los mariscos no puede realizarse estudios yodados, y eso no hay ningún vínculo entre esa alergia con la imposibilidad de realizarse este estudio. Vamos a ver las reacciones. Ahí está. Nico, Sí, te escucho. ¿de dónde sacaste, de qué artículo sacaste que no había ninguna reacción o algún vínculo entre los mariscos y eso? Un artículo que me pasó el Nacho. Dale, después lo veo. Pásamelo Dale. también, porque no sé, en la UFASTA decía que había que tener en cuenta eso. Ah, bien. Lo que sí dice es que generalmente confunden haber tenido una reacción por los mariscos a generalmente estar más propenso a reaccionar por una inyección de contraste. Claro. Pero Después acá, pásamela. dale. Gracias. Dentro de las reacciones adversas, tenemos las que son renales y las que son no renales. A estas las podemos clasificar a las no renales como anafilactoides y fisiológicas. Las anafilactoides o idiosincráticas son impredecibles, que son la mayoría de ellas, y están mediadas por liberación de histamina. Eso es muy importante, Nico, Sí, porque que no son predecibles, entonces, porque no es una reacción alérgica, es anafilactoide, es tipo, porque libera histamina, sí, pero no, o sea, en realidad es porque hay un daño
no me acuerdo la célula que lleva la histamina, y ahí se produce la liberación. Sí. No es que sea una reacción alérgica. Exactamente. Bien. Y Es muy importante, nunca vas a saber con exactitud si va a tener o no el paciente. Bien. Bueno, esas serían las anafilactoides, las impredecibles, y las otras son fisiológicas o quimiotóxicas, que esas sí están asociadas con la dosis y con la toxicidad molecular de cada agente. Eso es lo más importante, saber distinguir entre una y la otra, porque eso va a determinar que en el futuro un paciente requiera premedicación o no con esteroides. Bueno, y en el cuadro este hay una clasificación de reacciones adversas agudas no renales, que la dividimos en leves, moderadas y graves, y severas, y según aparato. Generalmente las leves son autolimitadas y no progresan, y solamente requieren un tratamiento de síntomas, o a veces ni siquiera ningún tratamiento. Muy rara vez se progresan hacia algo más grave, y solo requieren observación hasta que el paciente se recupere. En cuanto a las moderadas, pueden progresar a un estadio más grave. Generalmente son las que involucran síntomas como broncoespasmo, por ejemplo, y los pacientes tienen que ser observados hasta que los síntomas se hayan remitido por completo. En cuanto a las reacciones severas, las impredecibles, las que nombrábamos, son potencialmente fatales. Por lo tanto, es importante que se las reconozca de inmediato y que se prevenga la muerte o la enfermedad grave. Una de las reacciones más graves que puede causar es el paro cardiopulmonar. Che, Nico. Sí, te escucho. Pregúntale al Nachito el caso que no fue por contraste, pero estuvimos laburando juntos. Era un shock anafiláctico, casi se caga muriendo la pendeja. ¡Qué momento! Horrible. Sí, un chamorro. ¿Cuánta adrenalina le pasamos? Yo le pasé adrenalina chorro directamente. No, creo una ampollita le pasé. Pero la mina entró saturando 60, vomitando, cagándose. Estaba mal la mina esa. Sí, por eso tenemos que resolverlo nosotros, eso es lo importante. Bueno, Claro, ahora va a hablar el poco, Nico. Dale. Bueno, en cuanto al momento de la ocurrencia de la reacción, la mayoría se da en la primera hora después de la administración del contraste, y muchas de estas se dan incluso dentro de los primeros 5 minutos de inyección. Bueno, esa es la mayoría, pero también se puede producir alguna reacción tardía entre 1 hora y 1 semana después de la inyección del contraste. Esto es más común en adultos jóvenes, en mujeres, y en los pacientes que tenían un antecedente de alergia. Generalmente estas reacciones, lo más común de estas reacciones no renales es que estén relacionadas con la piel, con erupciones maculopapulares, urticarias y eritemas. Bueno, vamos a hablar de lo que decían, el tratamiento. Bueno, como para tener en cuenta, la dosis correcta de epinefrina sería esa, intramuscular e intravenosa. Lo importante es siempre tener un acceso, una vía intravenosa, controlar los signos vitales, evaluar lo que sería la apariencia del paciente, cómo se presenta, la calidad de la voz y cualquier síntoma nuevo que vaya apareciendo. Las reacciones leves, generalmente, bueno, ya lo decíamos, requieren solamente observación o algún antihistamínico. Las que son ya más severas, moderadas o severas, pueden requerir máscara de oxígeno y controlar regularmente la oximetría. Y estar atento por si requiere incrementar la atención del paciente o derivarlo a algún centro de emergencias
Eso siempre hay que tener en cuenta. Bueno, acá está lo que decíamos de... No sé si Lo se ve ideal bien. sería tratarlo ahí. Lo ideal, porque son reacciones que aparecen a los 5 minutos, ¿no? Sí, pero el paciente que no mejora con el paso del tiempo y se va, no muestra mejoría clínica, Ah, es necesario exactamente. observarlo y si no mejora, estar atento como para derivarlo a algún otro lado que contenga todo lo... Claro. Escucha, Nico, antes Sí. teníamos la sucre ahí al lado y cualquier cosa que se nos complicaba, picábamos para la Ah, sucre. lo llevaban directo allá. Ahora no tenemos más nada. Ahora vamos a tener que, si pasan esas cosas, tratar de resolver nosotros y llamar a emergencias. Claro, bien. Esto es lo que vamos a tener que hacer. ¿Qué te parece, Nacho? Así va a ser ahora, ¿no? ¿Cómo? Que antes teníamos la sucre ahí, que podíamos pegar el grito y salir corriendo hacia la sucre, Sí, y ahora medio que llamar al servicio de emergencia, y bueno, siempre hay un clínico, está el Marquito Sosa arriba. Siempre hay alguien para pedir ayuda, digamos, más clínico que nosotros, pero bueno, tenemos que saber. sí, En caso que manejar la no haya cosa. nadie, A ver, solo, por ahí que pasa, y tenés que soplarlo. exactamente. Y la salita de recuperación, que está al lado de TAC, han puesto ahí como una alacena con un precinto, donde ahí tenés todo lo que es un carrito de paro. Creo que tenés hasta un laringo para intubar y tenés todo ahí adentro, ¿eh? Adrenalina, y todo ahí. Igual lo que tengan en cuenta es hacer cricostomía, no tengan miedo. Si no le pueden intubar, le hacen una crico y chao. En la membrana cricotiroidea, ahí le ponen una aguja, un 14, un 16. Y listo. Y Para que entre un poco, ¿sí? Para que entre aire, y de ahí lo esto soplas. va a vivir hasta que le hagan la tráquea, ¿no? Entonces, si usted ve Sí, que eso hace sí. una glotis, no anda bien, y bueno, no tengan miedo. Y avisar, chicos, ¿no? ¿Qué Avisar, hace? cualquier cosa, avisar al... ¿Qué hace? Bastante, es muy fácil. ¿Cómo, Nacho? No te escuché. ¿Cómo? Que la Cállate. cricostomía es muy fácil de hacer. Claro. Después vamos a tener una clase de esa, ¿Todo Nachito, nos va a bien? enseñar a crico directamente. Estábamos viendo una clase con los chicos. Después nos va a enseñar esa clase, Nachito, va a hacer una crico así rápida. Sí, ahí le paso unos videos de New England, hay un Practicamos montón. con chamorro. Dale, yo no tengo drama, ¿eh? Pero Gordy, vos tenés la papadita más linda para practicar, ¿eh? Dale, Nico, seguí con la clase. Bueno, ¿Cómo? seguimos. Ahí está el esquema de tratamiento que va desde utilizar beta 2, bueno, lo que decíamos de la epinefrina, incluso en crisis hipertensiva se usa la betalol. Tengo Que una no te... pregunta. Supongo que la epinefrina será 0,5, no sé cuántos eran los mililitros, porque uno... Es una ampolla entera, le pone intramuscular. Ok, No le- Supuestamente las guías, la última guía que yo estuve leyendo, la Alexia de la alergología de España, decía que se ponía 0,3. Se pone 0, ve, ahí está. 0,3 miligramos, sí, sí. Exactamente, en el músculo, y va esperando cada 5 minutos, si el paciente ve que no reacciona, le seguís chantando Contra el 0,3. 5, ¿no? ¿Cómo? ¿Contra el ampolla 1 o 0,5? 1, Ahí lo averiguo. Ah, bueno. 1 gramo trae la ampolla. La ampolla trae 1 Miligramos. gramo. bueno, o sea, con que le pongamos la mitad, estamos salvando la vida del paciente. Por lo menos sí, como para Exactamente. empezar, sí. Exactamente. La podés, cuando lo haces endovenoso, hay que tener mucho más cuidado. Yo siempre es, porque empezó supuestamente el tema de alergia, había un estudio que decía que lo importante era poner 0,5 subcutáneo porque iba activando los diferentes niveles, los diferentes receptores. Después se vio que intramuscular tenía mucho más acción que la parte subcutánea. Y endovenoso, chicos, hay que tener cuidado porque te hace una supra, un ataque de la puta madre. Y si pueden ponerla purita, mejor. Así con la ampollita. Tiene que ser con una aguja de tuberculina directamente. Sí. Me voy. Ok. Dale. Bueno,
En cuanto a la premedicación, no sé por qué no pasa esto. Ahí está. Generalmente se usa como premedicación glucocorticoides. Que bueno, que ya sabemos que a grandes rasgos lo que producen los glucocorticoides son un efecto antiinflamatorio. Bueno, como habíamos visto, que bloquean todo lo que sería la interleucina, la migración de neutrófilos y todo eso. El esquema en general que se usa como premedicación en pacientes de riesgo es con corticoides y antihistamínicos. Generalmente es prednisona y difenidramina o metilprednisolona y difenidramina. Sin embargo, esta premedicación no evita, no previene las reacciones alérgicas agudas que decíamos. En pacientes que no toleran, esto es vía oral, ¿no? Los pacientes que no toleran vía oral generalmente se realiza lo que es hidrocortisona intravenosa. Y lo ideal es, en el esquema oral, hacerlo por lo menos 6 horas antes de realizado el estudio. Como contraindicación relativa, pacientes que tienen alguna infección activa o que tienen algún deterioro inmunológico, hay que tratar de evitar de darle estos corticoides. Y los antihistamínicos por sí solos no demostraron que prevengan la aparición de síntomas. En cuanto a las reacciones adversas agudas ya renales, tenemos principalmente 2. La nefrotoxicidad inducida por material de contraste, SIN, y la fibrosis sistémica nefrogénica. La primera, la SIN, es el deterioro de la función renal, es una lesión renal aguda que se produce después de la administración de algún medio de contraste en ausencia de algún otro evento nefrotóxico. Esa sería la definición. Sin embargo, es muy difícil determinar si una lesión renal aguda se ha producido por la inyección intravascular de contraste o que tenga algún otro origen. Son prácticamente indistinguibles. El riesgo de que un paciente realice o tenga una nefrotoxicidad inducida por contraste es bajo en los pacientes que tienen una función renal estable. En los pacientes que tienen bajo riesgo o una creatinina normal es prácticamente imposible que realicen una reacción de este tipo. Y generalmente se produce más en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, que están en una etapa terminal, o pacientes que están dializados. Se puede realizar en pacientes que tengan diálisis o que estén anúricos o oligúricos, se puede realizar un estudio contrastado, pero siempre analizando el riesgo-beneficio, si realmente va a ser útil realizarle este estudio. En cuanto a la segunda, la fibrosis sistema nefrogénica, esa sí es una enfermedad grave y a veces mortal, que ocurre en pacientes que reciben algún material de contraste gadolínico y que tienen insuficiencia renal crónica o alguna insuficiencia renal aguda grave. Esta enfermedad afecta principalmente la piel, eso es lo más común, pero también puede afectar otros órganos como los pulmones, el músculo esquelético, el corazón o los riñones. Lo típico es encontrar un engrosamiento progresivo de la piel. No tiene ninguna imagen patognomónica esta enfermedad, y generalmente el diagnóstico se hace de forma clínica, que se observan placas de la piel con dibujo, con forma de adoquines indurados, y se observa la piel, tiene un aspecto como se dice piel de naranja. Incluso en las articulaciones se pueden observar inflamación y contracturas. ¿Por qué se produce la NSF? Se especula que los pacientes que tienen enfermedades renales, alguna disfunción renal, que se aumenta el tiempo de circulación en el torrente sanguíneo del material de contraste,
el gadolinium está más tiempo en el cuerpo, entonces se disocia del quelato y se forman, bueno, creo que se une aniones, algo así, se forma un precipitado que se va depositando en el tejido y eso hace que quede depositado en la piel y se genere una fibrosis. Obviamente esto es una reacción tardía, generalmente demora desde días a meses, el tiempo promedio es de 2 a 10 semanas, y hay un caso que se documentó que se produjo una reacción de estas 8 años después de una inyección de contraste, obviamente en una persona que tenía una disfunción renal importante. Bueno, entonces esta fibrosis... Sí, te escucho. No, tenía una duda, pero si te falta hablar del tema, capaz que me la respondas. Es principalmente con gadolinio. La inyección de gadolinio produce esta enfermedad. Y hay distintos tipos de gadolinio. Hay algunos que tienen mayor riesgo de producir y otras que tienen menor. Ahí está la tablita y ahí están los nombres del tipo de gadolinio. Decime, no sé qué querías preguntarme ayer. Si hay factores de riesgo para producir la NSF. Sí, Hay- principalmente el riesgo más alto para desarrollar la NSF son los pacientes que están sometidos a diálisis o aquellos que tienen alguna enfermedad renal severa o terminal, alguna etapa final, que no están realizando diálisis. Perfecto. Sí, eso es re importante, que todo filtrado menos de 30 no le pasen gadolinio. Van a venir los médicos, hasta los nefrólogos ha pasado que vienen y quieren que le hagan gadolinio. Ustedes tienen que saber que es responsabilidad suya no pasárselo, ¿me entienden? Bien, Porque, salvo que sea muy, muy necesario, pero en primera instancia ustedes digan que no, porque si tiene filtrado molecular menos de 30 tiene alto riesgo. Hay 400 casos publicados en el mundo, creo, no hay muchos, pero no queremos tener 401 tampoco, así que claro. no se le pasa y los médicos son bastante, yo creo que los que no hacen imágenes no lo saben y algunos que hacen imágenes tampoco. No tiene nada que ver, no se le puede dar ni ACMUC, ni prehidratarlo, nada. Tu tía, menos de 30, alto riesgo, Sí, salvo que sea muy necesario y que sea un consenso entre los jefes de riesgo-beneficio, no se le hace. perfecto. Nacho, y por más que te vengan con la autorización de ellos, el nefrólogo, Y yo le diría al nefrólogo, mirá, primero yo hablaría siempre, acá nosotros todos tenemos un jefe, hablemos con el jefe y preguntémosle a él antes que nada, claro, que lo resuelva claro, él, pero si uno va a los papeles no debería. claro. Otra de las cosas, Nico, que ahí me estaba fijando, Sí, de que también hay que tener cuidado, no se da en muchos casos, tampoco es wow, pero con los contrastes iodados se pueden dar también las tormentas tiroideas. sí, En pacientes. ahí voy a hablar de ese tema. No Ah, spoilees la perdón, clase, perdón, Leo, por perdón, favor. perdón. Bueno, seguimos. Quedan 3, creo. Quedan 3 cosas y ya terminamos. Dale, dale, que tenemos un paciente. Dani, dale, dale. No, bueno, apuramos. Embarazo y lactancia, los contrastes yodados cruzan la placenta, no tienen efectos teratogénicos, pero hay que evitarlos en las embarazadas siempre que sea posible. En cuanto a los de gadolinio, también cruzan la placenta y no se excretan, quedan en el líquido amniótico. Tampoco producen ni teratogénesis ni mutagénesis, y si se usan en las dosis recomendadas, nunca se han informado de efectos adversos. De todas formas, las pruebas se realizaron en primates y no hay ningún estudio realizado en humanos. En cuanto a la lactancia, hay un pequeño porcentaje de leche materna que excreta y es absorbido por el bebé, y no se reportaron casos de toxicidad. Sin embargo, algunas madres prefieren, después de la inyección de gadolinio, 12 o 24 horas después, descartar esa leche. Después, en los niños, se ve una incidencia menor que en adultos. El gadolinio solamente, ahí está lo que vos decías, solo usarse cuando sea necesario, debido a que
fisiológicamente un niño tiene mayor inmadurez renal y una tasa de filtración más baja. Se informaron pocos casos de NSF en niños, pero en todos tenían una disfunción renal grave. Después, en cuanto a la metformina, sabemos que es una medicación que en pacientes internados aumenta el riesgo de acidosis láctica, generalmente se lo suspende en internaciones, y en este caso, al realizarse estos estudios, debe suspenderse también 48 horas después de la inyección de contraste. Y ahora, ahí está lo que decía Leo, el riesgo de tirotoxicosis en enfermedades de Graves, que no está tratada, en embocio nodular, en algún nódulo tiroideo, y en pacientes añosos o que residen en áreas donde hay deficiencia de yodo, está aumentado el riesgo de tirotoxicosis. Y las personas que tienen alguna enfermedad y que están siendo tratadas con yodo radioactivo, debe evitarse la inyección de contraste yodado, porque esto hace que disminuya la absorción del yodo radioactivo. Entonces lo ideal es evitarlo o consultar previamente a un endocrinólogo. Nico, Sí, lo de la metformina es solamente con el yodo. en general sí. No sé, bueno, ahí Nacho me va a sacar la Con duda, el pero gado yo también. había entendido que era solamente todo. Sí, solo con el yodo. Con el yodo Es tiene por que tener. compite por la eliminación renal, me imagino. No me ¿O por acuerdo. qué? Buscar la fisiología. Sí me acuerdo que hay que suspenderlo 5 días antes, o 3 días antes. Ah, bien. Sí, yo me imagino que compite por la eliminación, se junta metformina, y una de las Sí, reacciones adversas propias de la metformina es la acidosis láctica. sí, es una, pero Sí. aumenta el riesgo. Pero no debe ser por algo que no. Químico que Bien. no. Quedaríamos a estudiarlo porque la verdad que no. Claro, ahí en el film de Nico dice suspenderse 48 horas después de la administración intravenosa. Generalmente No es nosotros que suspendemos días antes y días después. antes, exactamente, Antes y supuestamente. después. Son 5 días que no tienen que tomar, chavo. Exactamente. Listo. Bien. No se va a morir por 5 días de metformina. Bueno, y como conclusión a todo esto, como para ponerle un cierre, un corolario, podemos concluir que los medios de contraste se consideran seguros y beneficiosos para obtener imágenes médicas, aunque ocasionalmente pueden producir algún evento adverso en los pacientes. Y nosotros como médicos especialistas tenemos que estar familiarizados con cualquier posible evento adverso y saber alguna estrategia para disminuir su incidencia. Es muy importante reconocer un evento adverso y tratarlo de forma oportuna e inmediata, para así disminuir cualquier reacción aguda y prevenir que ésta escale a ya un evento grave o incluso mortal. Eso es como lo más importante de conocer el uso seguro de los medios de contraste. Bueno, Jota, Nico, muy Bueno. bueno. Muy bueno. Ahora Gracias, te toca Nico. a mí. Pero le vamos a invitar a Nati, la que va a dar Miguel. Bueno, Va a hablar de ureter. Yo después les voy a perfecto. dar una clase, si quieren, de materiales. Para que Tengo sepan que una,